Buenos días, Buenos bienvenido Arturo. Gracias. Pues la entrevista tiene un objetivo de poder acercarnos más a tu vida profesional de manera directa, obviamente. Pues hay un análisis curricular. Pues también acredita tus capacidades profesionales, pero pues cuando los consejeros diseñamos este procedimiento, pues valoramos que el contacto personal pues, es un elemento importante, sobre todo para, en algunos casos, disipar algunas dudas, ¿no? O ampliar información que a veces la tinta no expresa, ¿no? Pues bienvenido, nos da gusto estar contigo. O sea, tú actualmente eres consejero, ¿verdad? Así es, consejero. Del Consejo Estatal Electoral. Yo te preguntaría, ¿cuál ha sido en tu vida profesional el reto más importante que has tenido y cómo lo resolviste, este reto, ¿no? Y segundo, ¿cuál crees que debiera de ser, dada la reforma electoral, la relación que debe existir entre el Instituto Electoral Local y el Instituto Nacional Electoral? Por favor. Claro que sí. Muchas gracias, consejero. Buenos días a todos. Buenos días, don Arturo. Bien, pues definitivamente el reto, hasta ahora, el reto profesional más importante en mi carrera ha sido mi etapa como secretario general del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa. A mí me designan en el año 2007, en un entorno algo complejo porque había renovación del Consejo General, casi total, solamente un consejero repitió en el cargo, una ley electoral reformada, con nuevas disposiciones, con nuevas reglas que implicaban pues la urgente necesidad de la actualización de los reglamentos y lineamientos de toda la normatividad electoral del Consejo. Mi nombramiento es en la sesión con la que se inicia el proceso electoral, es decir, con el calendario electoral ya sobre nuestros hombros, por lo que de inmediato en el ejercicio de mi cargo como secretario general, una función que en el estado de Sinaloa, como en algunos otros institutos, se concentra además lo que se le denomina en algunos otros organismos públicos locales el director general o el director jurídico. Todas esas funciones se concentran en Sinaloa en el secretario general. Entonces mi función principal de inmediata fue coordinar, supervisar los trabajos de los jefes de las áreas, de los coordinadores de administración, capacitación, etcétera, para que estos a su vez se unieran a los trabajos de las comisiones de consejeros, precisamente para adecuar ese marco normativo. Pero además, en mi labor de secretario general, pues me tocaba preparar todo lo relativo a los proyectos de ese tipo de documentación, es decir, de los reglamentos, lineamientos y de las quejas administrativas que se presentaban ante el órgano local. Eso requirió pues una labor de equipo, un esfuerzo cotidiano con el personal que estaba bajo mi supervisión, pero además con los consejeros integrantes de las comisiones. En el caso de la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, que era la responsable de atender las quejas administrativas, el titular de la comisión adoptó como estrategia el que su servidor presentara las quejas, la resolución, los proyectos de resolución, mejor dicho, ante la comisión y posteriormente ante el resto de los consejeros, y ahí precisamente hacer la defensa del proyecto o, en su caso, alimentarla con las observaciones de los consejeros que finalmente iban a presentar ese documento para su aprobación al Pleno del Consejo. Yo considero que mi experiencia como litigante previa y como secretario de acuerdo y secretario proyectista en el Poder Judicial de Sinaloa,
pero además como consejero en el IFE y como consejero y presidente de los órganos locales, me proporcionó las herramientas para cumplir satisfactoriamente con esa labor, salvo la mejor opinión desde luego de la presidenta y de los consejeros que integraron el Consejo General. Ese hasta ahora ha sido mi mayor reto. Y respecto a la relación entre el Instituto Local y el INE, dado la reforma electoral. Necesariamente debe ser de una colaboración interinstitucional y de una comunicación muy estrecha, sobre todo porque pues, la designación de quienes integren los nuevos OPLES será prácticamente con el inicio del proceso electoral, y hay algunos temas de urgente realización, revisión de calendario, revisión de tareas que finalmente van a ser encomendadas a los órganos públicos locales. Entonces sí considero que de inmediato se debe de coordinar con la unidad técnica de vinculación y con la comisión. Muy bien, consejero Baños. Gracias, consejero Santiago. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. A mí me gustaría que me platique usted en qué situación se encuentra el Instituto Electoral de Sinaloa en este momento. Bien, el Consejo Electoral de Sinaloa, la mayor parte del personal, particularmente los que están encargados de las áreas las áreas sustantivas de la organización del proceso, llevan bajo sus hombros 5 procesos electorales, aun cuando formalmente no hay un servicio profesional. De hecho, la mayoría del personal operativo, el personal que se hace cargo de esas tareas, ha continuado debido al buen juicio de las administraciones. Han pasado 3 administraciones y sigue ese personal. Sin embargo, creo yo que el estatuto del servicio profesional electoral local, que para los órganos públicos locales, que finalmente se concrete, dará mucha certeza, mucha certidumbre, no solo a la permanencia de estos empleados que hoy están nuevamente con la incertidumbre de saber qué va a suceder con su futuro, sino también con la contratación y promoción de los mismos bajo reglas transparentes que no se dejen al arbitrio de una administración, ¿no?, que pudo haber llegado y hacer limpia, y que afortunadamente no sucedió. Yo considero que es un órgano sólido, un órgano electoral sólido. ¿Cuántas personas trabajan ahí? Es una plantilla alrededor de 70, con unas delegaciones en zona norte y zona sur, en Los Mochis y en Mazatlán, sobre todo que se encargan de labores de educación cívica, de promoción en las escuelas, de los programas que tiene el órgano local. ¿Y esos son instancias permanentes? Sí, también las oficinas que tenemos en Los Mochis y en Mazatlán. Solo los órganos desconcentrados, los consejos distritales y municipales, que va a ser una tarea también inmediata, se designan de manera eventual exclusivamente para el proceso. ¿Cuál es su relación con los partidos actualmente, Arturo? Mi relación siempre ha sido de mucho respeto. Yo tuve mucha cercanía cuando estuve como secretario general, desde luego, pues era el vínculo inmediato en la relación. En el seno del Consejo General podemos decir que los representantes de los partidos ante el órgano son gente muy preparada, muy capacitada, que tiene mucho tiempo prácticamente de sus inicios, y que entienden pues que las posturas, los acuerdos, las resoluciones del Consejo no siempre les van a favorecer, obviamente, pero que tienen claro que pues para eso son precisamente los órganos de control de legalidad, los órganos jurisdiccionales, que revisarán nuestros actos. Donde sí hay se siente un poco más de presión en un momento dado, es en los órganos desconcentrados, en los consejos distritales y municipales. A mí me tocó precisamente presidir en 2 procesos el Consejo Municipal de Mazatlán. Ahí se vive otro tipo de experiencia, otro tipo de presiones, pero finalmente si actúas bajo los principios rectores, creo yo que sales bien librado en ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Para usted qué es la máxima publicidad en los actos electorales? Precisamente eso, el que todos los actos, todos los acuerdos, las resoluciones, salvo las que por ley deben de reservarse evidentemente, se hagan públicos en la página oficial y se difundan como debe ser, ¿no? En el caso del Consejo Electoral de Sinaloa, Sinaloa fue uno de los primeros estados en los que se legisló estatalmente lo referente al acceso a la información. Desde que yo ingresé existe un área en el Consejo exclusiva para acceso a la información, unas personas encargadas
de actualizar la página constantemente para tener la información pública mínima y hasta la que sea necesaria para dar a conocer a la sociedad todos los actos, los acuerdos, los contratos, todo lo que tenga que ver con la actuación del Consejo. Para una persona como usted que ha tenido la oportunidad de ser consejero electoral en un modelo en el cual ustedes tenían plenitud de atribuciones para la organización de la elección local y ahora tendrán que coordinarse con el Instituto Nacional Electoral, ¿no va a significar esto una situación que los pueda colocar en cierta medida en incomodidad frente a las atribuciones del INE? Bueno, yo mi análisis sobre la reforma, yo la veo desde otro aspecto. Veo todo lo contrario. Yo veo que reforma tras reforma sobrecargan al IFE en ese entonces, ahora al INE, de facultades, de atribuciones, de responsabilidades. Y en este caso, en esta última reforma, creo que a los órganos locales, a los órganos públicos locales, a los OPLES, los liberan de muchos temas que generaban conflicto, que representaban una alta responsabilidad. Para mí yo lo veo más bien como una ventana de oportunidades referente, por ejemplo, a la adopción de lineamientos, de criterios que van a pasar por un filtro de aprobación y de dictamen, de discusión en un órgano nacional con la representación nacional de los partidos, que creo que se le va a dar una patente para que los órganos públicos locales puedan trabajar con mucha tranquilidad los lineamientos referente al PREP, a las encuestas, los que va a tocar, las actividades que va a tocar ejecutar a los órganos públicos locales. Yo siento que por el contrario, visualizo esta reforma para que en un futuro, si es que no se nos viene otra reforma que cambie el contexto vigente actualmente, yo visualizo que los órganos públicos locales se profesionalicen y precisamente cuenten en su momento con las capacidades técnicas suficientes para que el Instituto Nacional Electoral pueda delegar, sobre todo en elecciones no concurrentes, las labores sustantivas de organización, de integración y ubicación de casillas. ¿Cómo se desempeña usted en situaciones de tensión, de conflicto? Desde luego que toda situación de conflicto genera cierto desazón, pero pues hemos pasado por varias situaciones, desde toma de oficina, desde pues las situaciones que se viven en los procesos electorales, y considero pues que eso me ha dado madurez para afrontar ese tipo de situaciones. Cuando le toca encabezar algún proyecto y lo tiene que negociar con otras instancias, con los demás consejeros, con los partidos, ¿qué cualidades son las que pone usted en juego en ello? Pues primero que nada el escuchar, el tener tolerancia aun cuando las posturas sean totalmente encontradas, y estar abierto precisamente a que ese proyecto se enriquezca o inclusive hasta ser modificado. Me he sentado en ocasiones en reuniones de trabajo en las que llevo una postura y salgo convencido de otra postura que en un principio yo consideraba no era la correcta. Es decir, debes de llevar una disposición amplia para discutir y para defender, pero también para en el disenso lograr los acuerdos. Y si de plano le rechazan sus iniciativas, ¿decide usted levantarse de la mesa? De ninguna manera. Nunca de mis 2 años que tengo como consejero, en ningún punto de acuerdo me abstuve. Llegué a votar en contra, desde luego, pero nunca me levanté de la mesa. Yo creo que el de la casilla única. En elecciones concurrentes es uno de los aspectos muy positivos de la reforma, desde luego. Va a tiene complicaciones en cuanto a la capacitación, porque vamos a colocar a los funcionarios de casilla en un escenario complejo cuando haya elecciones, las 3 elecciones a nivel federal, y que coincidan con una elección local que también tenga las 3 elecciones. Yo veo un escrutinio y cómputo bastante pesado. Se requiere pues una labor de concientización y de capacitación muy profunda, ¿no? Ese tema creo que cada vez es más complicado, la capacitación cada vez se hace más difícil, los ciudadanos no fácilmente están participando, entonces hay que redoblar esfuerzos. La casilla única, los beneficios que trae, que reduce costos, pero también que nos facilita en un momento dado el lograr los números que se necesitan para integrar las mesas directivas de casilla. No tendrías que integrar
2 casillas en el caso de la casilla de Espejo, sino solo una. El consejero Nassif, quien le va a hacer las siguientes preguntas, no cree que la casilla única reduzca los costos. Adelante, consejero. Sí, soy un poco escéptico al respecto. Arturo... Yo coincido con el consejero Nassif. Y yo también. ¿Puedo coincidir también yo entonces? Sí, estás invitado. Gracias. Arturo, bueno, primero felicitarte por los buenos resultados que has obtenido en el proceso de selección. Tu examen particularmente te hace destacar entre los concursantes. Yo creo que refleja esta experiencia de 8 o 9 años en el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, y antes pues como consejero ciudadano, que empezó desde el 1995. Esa ya es una experiencia de 20 años ya. Sí. Pero profesionalmente tu carrera empezó a estar en el ámbito de lo electoral, según puedo ver, desde el 2007, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo llegaste al cargo de secretario general y cuáles eran tus funciones? Bien, yo en los órganos locales ya había sido consejero, como ya se percató de mi currículum, y en el proceso local de 2001 y 2004 me desempeñé como presidente del Consejo Municipal Electoral de Mazatlán. Ahí pues creo yo que mi labor fue por lo menos adecuada. El Congreso designa a la hasta entonces secretaria general, la licenciada Juliana Araujo, como presidenta del Consejo Estatal Electoral, y ella es quien me invita que me propone el cargo de secretario general. Bajo la ley electoral de Sinaloa, ese cargo, esa propuesta de presidencia, pero desde luego con la aprobación de la mayoría de los consejeros. ¿Y tú llevabas como secretario general durante esos casi 5 años? Tú llevabas dos procesos electorales. La representación legal y la administración del... Exacto. En el Consejo Estatal Electoral, como les decía, y en algunos otros institutos locales, el secretario general desempeña una labor muy pesada, diríamos, porque mientras en otros institutos se reparte en un director general que se encarga de supervisar, de coordinar las áreas, y un director jurídico, en el caso de Sinaloa, el secretario general se hace cargo de toda esa actividad, además de las propias, ¿no? Convocar a sesiones, levantar actas, redactar, formular los proyectos de los acuerdos, ¿no? Toda esa carga sí es bastante pesada, requiere mucho compromiso, mucha dedicación, mucha entrega, pero pues yo creo que para estar en esto debes de tener vocación, yo creo que la tengo. Muy bien. Y bueno, llevas 2 años aproximadamente como consejero ahora, ¿no? Y esta combinación de haber tenido antes un cargo, de estar a la cabeza propiamente de la estructura administrativa y ahora estar integrando el máximo órgano de dirección, te debe dar una visión de cuáles son los ajustes que tiene que hacer el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa para adecuarse a su nueva configuración de atribuciones. Hay cosas que, como tú le respondiste al consejero Baños, hay cosas que ya ahora son atribuciones del nuevo Instituto Nacional Electoral, pero hay muchas otras que se quedaron en el ámbito estatal en este caso. Desde tu punto de vista, ¿qué adecuaciones tendría que hacer el Consejo a su estructura organizacional para adaptarse y de forma eficiente realizar su nuevo conjunto de atribuciones? Bueno, precisamente en gran medida dependería del estatuto del servicio profesional electoral que se determine para los órganos locales, el ver cómo quedaría esta estructura, esta plantilla, sobre todo porque algunas de esas tareas que están profeso destinadas para algunas áreas, pues ya no las realizarían.
yo tengo como un tema que creo que debe de abordar el nuevo instituto local, sería precisamente el ver en qué medida se va a colaborar con el INE en esas tareas. Yo creo que la prueba más difícil para los órganos electorales no fue la elección federal que acaba de pasar. Yo creo que la prueba para el Instituto Nacional Electoral va a ser las elecciones locales que vienen en el 16, donde no habrá elecciones concurrentes. Yo encuentro situaciones de cierta alerta, por ejemplo, en la integración y ubicación de las casillas, donde, por ejemplo, se pretende instalar casillas en lugares no aceptados o prohibidos por la ley. ¿Quién va a determinar si procede esa observación que realizan los partidos? Los consejos locales, los consejos distritales del INE se designan cuando hay proceso federal. Entonces, esa atribución va a corresponderle a los órganos distritales de los institutos locales en general, cuando la tarea no la van a estar realizando directamente los órganos locales. Ese solo es uno de los asuntos que a mí me mueve y que veo que deben de ser precisamente los temas que de inmediato se deberán de abordar con la comisión de vinculación, con el personal técnico del instituto que esté destinado a coordinar esas tareas, para ver en qué puede aportar los OPLES, qué pueden aportar en un esfuerzo compartido. Finalmente es una tarea, yo veo que es un esfuerzo global, una colaboración institucional donde las dos instituciones, la federal y la local, convergen en una finalidad común, que es garantizar a los ciudadanos la organización de una elección libre, de elecciones periódicas donde puedan acudir a emitir su voto, un voto que finalmente deberá respetarse para elegir a sus representantes. Es una tarea común. Entonces yo sí creo que hay temas que de inmediato se deben de sentar a abordar y a visualizar y a ofrecer soluciones, como ese ejemplo práctico que traigo a la mesa. Otra pregunta, Arturo. Ustedes tuvieron elecciones para gobernador en 2010, ¿no? En ese entonces tú eras secretario general. Así es. ¿Cuál es, siempre, como todos los que conocen la materia electoral y la han vivido de cerca, saben que todas las elecciones son diferentes? Y todas las elecciones dejan lecciones a la autoridad encargada de organizarlas. Desde tu punto de vista, ¿cuáles fueron las lecciones que dejaron esas elecciones en Sinaloa? ¿Qué áreas de oportunidad, por ejemplo, se detectaron donde todavía se deben hacer mejoras de cara a las próximas elecciones de gobernador? Bien, pues efectivamente la elección de 2010, en mi opinión, ha sido la elección más compleja, más complicada que he vivido desde que estoy en los órganos electorales. Era una elección de dos grandes coaliciones, donde los dos candidatos realmente provenían de una misma fuerza política, donde todos los actos del Consejo fueron revisados y en su gran mayoría impugnados. Tuvimos toma de oficinas. Al personal llegamos al extremo de decirles que cuando salieran a la calle no llevaran el uniforme del Consejo. A ese extremo llegamos, una actitud muy beligerante sobre todo de los que andaban en las campañas, no tanto de los actores políticos, sino sabemos pues de los que andan acompañando, ¿no? Tuvimos más de 70 quejas administrativas, muchas de ellas más que quejas realmente instrumentos de propaganda, donde llevaban al pleno del Consejo pues un tema ahí para debatir y en su momento para descalificar al órgano electoral, porque finalmente en las quejas sabemos que alguno de los dos no se va a ver favorecido, ¿no?
Desde luego que nos dejó muchas lecciones. Una de ellas es el mantener el aplomo. O sea, finalmente te vas a ver sujeto a presión de todo tipo, de los medios, de los partidos. Y creo que esa fue la prueba del ácido para quienes estuvimos en ese consejo, tanto para los integrantes del consejo como para el mismo personal operativo. Y de manejar siempre con mucha transparencia todos los actos que realices y las resoluciones, apegarse totalmente a los principios rectores, ¿no? Finalmente, después de esa elección, difícilmente creo, no podemos hablar, como bien dice, todas las elecciones son diferentes, pero difícilmente creo que se pueda dar otra como Al final el resultado fue una diferencia muy pequeña, ¿no? No tanto, No fueron tanto. más de 7 puntos comparada con la anterior en la que Pero fue una pregunta, casi todas las elecciones tienen uno o dos temas que se convierten como en la causa principal del litigio, del conflicto postelectoral. ¿Puedes identificar cuáles fueron esos? Sí, desde luego. En el caso de donde se derivó la mayor parte del litigio, de las protestas, fue lo relativo a la propaganda de uno de los candidatos, desde su emblema. Ese candidato utilizó un emblema que se relacionaba con una marca comercial. Entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ordenó una sentencia que retiráramos toda su propaganda. Entonces no se entendió, nunca se quiso entender que era una sentencia del tribunal. Y pues tuvimos tantos problemas para darle cumplimiento a la sentencia, porque la otra parte, en obvio derecho, pues exigía que se actuara y que se retirara, y mientras tanto los brigadistas de la otra coalición pues llegaban al extremo de irrumpir cuando se estaba retirando y llevar fuerzas para evitar que se consumara. Ese fue el tema fundamental, la propaganda del partido. Inclusive tuvimos una situación que el tribunal nos ordenó al 11:45 que diéramos marcha atrás. Primero tuvimos una sentencia donde nos dice que el logo o emblema de esa coalición de ninguna manera llevara algo que se asemejara a un corazón. Nos llevan un emblema donde aparece un corazón pero inclinado. Pues decidieron los que votaban, los consejeros, mi opinión también iba en ese sentido, pues no aprobar, porque era la segunda vez que nos presentaban un emblema. Inclusive tuve acercamiento con los representantes para decir, oye, pues pongan un emblema como ahora lo dice la ley, ¿no? El emblema dice pongan sus logos de los partidos, como finalmente resultó. Pongan los logos de los partidos, no pongan un logo que identifique a la coalición, sino uno donde se vea claramente, donde el ciudadano identifique claramente los partidos que están participando en esa coalición. En ese entonces, en nuestra legislación local, no estaba esa norma. Entonces, ese corazón inclinado que nosotros dijimos, bueno, no se está cumpliendo con la sentencia, nuevamente el tribunal emite un nuevo fallo, como nos notificaron a las 12 de la noche de unos 4 días antes de la jornada, diciéndonos que sí debíamos de aprobar, porque pues ellos no lo veían como un corazón inclinado. Entonces, en ese momento yo ya estoy en mi casa, de las raras ocasiones que a las 12 de la noche ya estaba en su casa y me avisan y pues el pánico y avisar a la imprenta, pues otra vez. Sí. Afortunadamente en esa ocasión las boletas electorales las trabajó un taller de local. Ajá. Que nos dio solución inmediata y sí pudo afortunadamente ir a la boleta, si no hubiera sido un instrumento más por el cual se hubiera visto parcial el órgano electoral. Sí. ¿No? Bueno, Arturo, creo que podríamos seguir toda la mañana con mucho gusto, hablando de esa experiencia que es muy interesante y la forma en que también nos repercutió aquí, porque sí, claro. Lo vivimos con la parte de radio y televisión, pero y la comisión de quejas, sí. Pero tenemos otros aspirantes esperándonos allá afuera.
Le doy la palabra al No, pues, consejero Santiago Partida. sí, el tiempo nos presiona. Pues, Arturo, muchas gracias y ya veremos qué sucede. Al contrario, muchas gracias a ustedes por su amable, atención, Arturo. por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias.